Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Buenos días, o buenas tardes, o quizá buenas noches. No lo sé. Tú has escogido este momento para venir a dar un paseíto con nosotros y te lo agradezco, ya lo sabes, que sin ti no existiría este espacio de vivir a lo ancho y hoy me estuve pensando en ti, que vienes a escucharnos o a vernos a menudo, que ya formas parte de esta familia de vivir a lo ancho. Y hoy dije, pues ¿por qué no vamos a compartir, ¿no? A reflexionar, a pensar, a dejar ahí la semilla asociada a los objetivos importantes, o unos cuantos objetivos importantes de esta vida, ¿no? Y de pronto, no sé, me di cuenta que el objetivo quizá sea conectarse con uno mismo, conectarse contigo sin nada más, sentirte parte de tu yo más auténtico, ese que quizá escondiste en algún momento de tu trayectoria y que hoy en día no le dejamos brillar. Quizá el objetivo sea activar tu calma, tu paz, tus emociones bonitas. Quizá detener el estrés, la ansiedad y los miedos, o dejar de intentar controlarlo todo y a todos porque es imposible controlar todo y a todos. No pensar desde el prejuicio, ni desde el miedo. Quizá el objetivo sea abrazar la incertidumbre y el cambio como si estuvieras viendo esa película favorita que te mantiene en vilo pero no te pone nervioso. Quizá el objetivo sea evitar el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos, acariciar sin agarrar, observar sin opinar, caminar sin destino ni prisa por llegar, porque ya lo sabes que es más importante el trayecto que el destino. Quizá el objetivo sea respirar para descubrir nuevos aromas que nos rodean y estamos pasando por alto, o imaginar, lo digo bien, siendo consciente de que lo que surge son solo ideas, que no son reales y puedes hacer con ella lo que quieras. Hoy creo que el objetivo, sin duda, y de eso tengo la certeza de compartirlo contigo, es amar sin prejuicios ni límites. Amar de verdad. Amar sin esperar nada, solo disfrutar de la emoción de estar amando. Y amar tu esencia, esa que tienes ahí contigo, te decía, pero también la esencia de todo lo que te rodea, que es un regalo para ti, que no hace falta que le busques tantas explicaciones. Amar, eso sí, con compasión por ti y por todos. El objetivo quizás sea compartir la abundancia que hay en tu vida, agradecer lo que hay y lo que va a llegar, incluso lo que aún no hay, porque en lo que no hay es probable que encuentres el aprendizaje. Hoy te digo, amigo o amiga, que el objetivo es vivir la vida y vivirla con mayúsculas, conectado a tu esencia, a ti, a ese que quizá, insisto, abandonaste cuando dejaste de ser un niño. Reencontrarte, sentirlo, sentirte, abrazarlo y abrazarte desde ese amor. Hoy te pido que el objetivo, experiméntalo, por Dios, sea calmar tu vida externa y vivir tu vida real a lo ancho. Y es que no está claro cuál es el motivo o el propósito por el que tú has nacido, por el que yo he nacido, por el que los animales o las plantas han nacido. No está claro. No. Fíjate que leí libros, y no se ponen de acuerdo casi nadie. Lo que sí que es evidente es que el viaje de experimentar la vida es finito. No nos gusta mucho hablar de ello, pero es finito. Y hay una evidencia, y es que todos nos vamos a morir. Poco se habla de la muerte como parte de la vida, y ese tema tabú quizá sea el gran misterio de esta vida. Hoy viene a pasear por las ideas, por este mundo de vivir a lo ancho, una persona especial que, no sé si por casualidad o por causalidad, tuvo que investigar mucho en este ámbito, tuvo que experimentar y ahora hizo algo magnífico, que es compartir de manera sencilla temas importantes que al resto de los seres humanos nos preocupan y que necesitamos una pequeña vela en un universo de oscuridad para ir viendo más allá de lo que percibimos. Don Manuel Sansegarra, médico, cirujano, filósofo, divulgador y me atrevería a decir que ahora mismo influencer del mundo digital. Bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un motivo de gran satisfacción. Y lo primero que quiero decir es que son maravillosas las palabras que he oído y que las comparto totalmente. Es una dinámica propia de arquetipos de Platón, Kant,
o Jung y que corresponden a la dinámica vital que condiciona nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad. Yo la llamo supraconciencia, pero también la podemos definir como conciencia no local o como espíritu. Es esta conciencia que nos une a todos, que es holística con el universo, que nos hermana amorosamente, como tú has definido muy bien. Es decir, es maravilloso. Esta es la vida auténtica del ser humano, que tristemente en nuestra sociedad actual, donde impera una gran egomanía, nos aparta de esta realidad existencial y nos transporta a un mundo materialista, donde el ego lo que persigue es éxito, fama, riqueza, poder, dominio, y esto condiciona dinámicas vitales muy negativas, totalmente al contrario de lo que he estado oyendo y que he quedado maravillado. Muchas, muchas felicidades por este diálogo, este discurso que comparto totalmente. Gracias. Manuel, normalmente, ¿no? Yo creo que hoy no sería bueno que sea la primera sesión, ¿no? Decidimos dar tú y yo un paseo por, no sé, por esos lugares que cada uno de vosotros escogéis, que tienen que ver con el mar, que tienen que ver con la calma, que tienen que ver con el sosiego y la vida vivida, ¿no? ¿A qué lugar te apetece que vayamos hoy? Soy muy amante del mar. He nacido al lado del mar. He disfrutado muchísimo del mar y forma parte de mi vida desde pequeñito. Y me encanta, por ejemplo, la playa de Cadaqués. Es un pueblecito pescador, bellísimo, con una playa pequeña, pero encantadora, y realmente a mí me despierta estos sentimientos y estas vivencias que me orientan y me ayudan a contactar con mi auténtica identidad, con mi supraconciencia. Cadaqués. Hay gente que dice que antes de dormir es conveniente los últimos segundos, ¿no? En ese instante de dormevela, que aún sí, pero no sé, visitar un lugar que a uno le enamore para encontrar la paz y el regocijo previo a dormir, ¿no? Nos vamos a Cadaqués, entonces. ¿A Cadaqués? ¿De niño fuiste a Cadaqués? ¿Cómo? ¿De niño fuiste a Cadaqués? Y muchas veces. ¿Y cómo era el niño que iba a Cadaqués? El niño que iba a Cadaqués era un niño muy apasionado, muy amante de la naturaleza que me inculcaron mis padres. Era incluso pescador, me gustaba mucho pescar, el mar, bañarme y pescar, es decir, tener contacto directo con el agua y con todo el entorno. Y para mí era una auténtica fiesta cuando se programaba una salida hacia la Costa Brava, la Escala, Cadaqués, estos lugares. Realmente yo me sentía muy pletórico cuando me aproximaba a estos entornos. ¿La primera novieta fue en Cadaqués también, no? No, la primera novieta seria es mi queridísima esposa, que la quiero con locura. Y ahora has ido con ella a Cadaqués. Muchas veces. ¿Ves? Como muchísimas todo está, veces. Todo está vinculado. Todo está vinculado. Oye, Manuel, hoy hay muchas cosas que a mí me gustaría poner encima de la mesa, conversar, preguntarte dudas, porque indudablemente la temática es apasionante, pero por intentar ser lo más ordenado posible, ¿no? La primera tiene que ver con, justamente lo has mencionado 3 o 4 veces ya, la supraconciencia. He leído de ti que dices que no solo que existe, sino que la supraconciencia de alguna manera es la vida después de la vida. Es cierto esto, que la vida. En primer lugar, quiero decir, me has otorgado un apellido que yo no me considero poseedor del filósofo en absoluto. Me considero que estoy muy distante de una palabra tan seria como es ser filósofo. Pero sí, en mi experiencia profesional he vivido enfermos con el diagnóstico de muerte clínica, es decir, enfermos que estaban clínicamente muy próximos a la muerte definitiva, en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental, comprobada y objetivada con electroencefalograma plano también. Estos enfermos, reanimándolo con las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, todos bien conocidos, pues algunos de ellos, por suerte, los volvemos a la vida, los recuperamos. Entonces me llamó la atención que hay estos enfermos coincidiendo exactamente con el intervalo de tiempo en que estaban diagnosticados de muerte clínica, que no había actividad cerebral. Estos enfermos nos referían a una serie de vivencias y experiencias que a mí me llamaron profundamente la atención, que es lo que definimos como experiencias cercanas a la muerte. Esto motivó mi interés a investigar esto. ¿Cómo era posible que un enfermo sin actividad mental tuviera esta capacidad
de vivenciar tan intensamente estas vivencias. Y no solo vivenciarlas, sino que condicionaron un impacto psicológico tan profundo en ellos, porque estos enfermos yo los he seguido durante tiempo y he podido comprobar que el impacto psicológico es tan profundo que cambia su rol vital, su dinámica vital, porque cambia profundamente su concepción existencial. Y esto es gracias a que descubren lo que yo llamo la supraconciencia. La supraconciencia lo llamo supraconciencia porque está por encima la conciencia local o neuronal. Definimos la conciencia, la podemos definir como el conocimiento de nuestra existencia, de nuestras reflexiones y de nuestros actos. Y evidentemente tenemos una conciencia local o neuronal consecuencia de la actividad metabólica de las neuronas. Pero es que estos enfermos en muerte clínica no tienen conciencia local. En cambio, ellos manifiestan unas vivencias propias de una conciencia que en aquel momento no corresponde a la local o cerebral o neuronal. Por esto la llamo yo supraconciencia. Otros autores la definen como conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro, sale fuera del cerebro. Y otros la llaman espíritu. Es decir, es una energía, como comentaremos, porque hoy día todo, la física cuántica nos demuestra que todo es energía, es una energía sutil que persiste a pesar de la muerte clínica y que tenemos pruebas objetivas con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el final de nuestra existencia, sino que después de la muerte física persiste esta energía sutil que yo llamo supraconciencia y que por lo tanto veremos que tiene las propiedades de la conciencia primera, de la inteligencia primera, que es holística respecto a esta inteligencia primera y tiene sus propiedades. Y una de ellas es que es omnipresente, que es eterna, que persiste a pesar de la muerte física. Como decía un amigo mío, no era nada lo del ojo y le llevaba en la mano. Es decir, que no sé yo si el paseíto este por la playa me va a dar a mí suficiente para todo lo que me surge de escucharte, ¿no? Decía ya que el destripador que vamos por partes, si te parece bien, ¿no? Porque si no va a ser difícil seguir todo ese ritmo, ¿no? Vamos a ver, ¿quién es el que nace en la experiencia de la vida? Es decir, si nos vamos a hablar de la muerte, que más o menos ya lo hemos dejado por ahí, luego volveremos, me imagino, pero vamos al principio, ¿no? Y es que cuando nace, ¿quién nace? El que nace ha nacido más veces, el que nace está en otro sitio antes de dar a luz aquí, el que nace tiene un objetivo, tiene una pretensión, nace con un propósito, decía Krishnamurti, que nace con una configuración. ¿Quién es el que nace? Evidentemente, yo quiero que quede claro que yo soy cirujano, que me muevo en el método científico, que es morfología, es anatomía, es objeto real. Por lo tanto, yo lo que puedo contar o expresar aquí es lo que me han contado a mí mis pacientes, los que he recuperado, he vuelto a la vida y me han contado en su viaje astral, en otra dimensión. Evidente, yo no soy ni vidente ni soy medium, es decir, que no tengo ninguna capacidad especial. No, pero voy por la opinión. Es decir, una vez que se adentra uno, yo creo que las principales cuestiones que estamos hablando han sido planteadas por el ser humano como los grandes misterios a lo largo de la humanidad y seguirán siendo. Seguirán siendo. Entonces, por aquello de ordenarnos, ¿no? Antes de morirnos vamos a darnos la oportunidad de nacer. Sí. Y entonces, ¿el que nace quién es? ¿Quién es a tu juicio? Nace? Me lo dicen ellos. ¿Quién nace? Para ellos nacer es la cosa más fácil del mundo. No es ni más ni menos que introducirse en un traje, en un estuche, en una funda, que es materia, es decir, energía de baja frecuencia. Es energía que nos cede el universo, que es polvo de estrellas, que se originó hace 13.780 millones de años en el Big Bang y que durante un tiempo nos presta esta energía, que es materia, es decir, energía de baja frecuencia, como un estuche para que realicemos nuestro camino en la vivencia tridimensional o humana. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra vida, según dicen ellos? El descubrir el ser en mayúscula. Pero si soy ser, ¿por qué tengo que vivir una experiencia para descubrir que soy ser? En el momento en que ellos dicen que se introducen en el cuerpo material, que es energía de baja frecuencia, se olvidan y pierden su concepto de
energía sutil, de supraconciencia, y entonces adquieren la identidad propia de su situación material que corresponde al cuerpo físico, y que la identidad en aquellos momentos es lo que definimos como ego, ni más ni menos. Entonces la finalidad de nuestra vida, precisamente ellos dicen que es descubrir la supraconciencia, controlar el ego. El ego hará todo lo posible para evitar que descubramos nuestra supraconciencia. Pero esta es nuestra finalidad. Y esto lo conseguimos a través de ir eliminando impurezas que presentamos en el momento del nacimiento. Cada dificultad, cada obstáculo es un medio de enseñanza para aprender a ir a eliminar unas impurezas, irnos aproximando hacia el conocimiento de nuestra realidad existencial, de nuestra supraconciencia, hasta que llegaremos a la santidad, a la budeidad, a la iluminación en las filosofías orientales. Esto lo expresa muy bien Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, un jesuita que fue casi excomulgado y desterrado por sus ideas sobre la evolución. Él lo expresaba muy bien diciendo que al nacer estamos en el punto alfa, lleno de impurezas, y nuestra vida es ir evolucionando hasta llegar al punto omega de santidad. Esta es nuestra finalidad. Es lo que nos cuentan nuestros enfermos. Dice que nacer es lo más fácil y morir es volver a una situación mejor. Lo que sí es evidente que también dicen que las posibilidades de evolución nuestra en una sola vida son muy limitadas. Es decir, vamos eliminando impurezas, pero no todo el mundo evoluciona de forma semejante. Esto requiere varias vidas, y aquí entra el concepto de reencarnación. La reencarnación hoy día es evidente que en filosofías orientales es un principio fundamental, el ciclo de la vida, pero en medio occidental, religioso, cristiano, no están aceptados. Se habla de resurrección al final de los tiempos. Pero hoy día hay que reconocer, tenemos pruebas objetivas, la hipnosis, y tenemos otras pruebas que nos permiten definir que la reencarnación es cierta. Y entonces de repente nacemos, y parece ser que es para experimentar, aprender, pulir, en fin, todo esto. ¿Por qué nos complicamos tanto la experiencia de la vida? Ya estamos viviendo, ya hemos nacido. Que es buena la pregunta, amigo Juanjo. Tales de Mileto, un filósofo presocrático, expresó esta dificultad que estás diciendo en el ser humano. Y decía, lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo, y lo más fácil es hablar mal de los demás. ¿Por qué actuamos de esta manera en contra de nuestra supraconciencia, en contra de los arquetipos que tú tan maravillosamente expresaste al principio en el parlamento que hiciste? Porque el ego tiene 4 armas potentísimas para tapar, ocluir, evitar que se manifieste la supraconciencia. ¿Cuáles son estas armas que tiene? En primer lugar, el egoísmo. El ego lo quiere todo para sí. Crea un dualismo, una separación entre observador y objeto, cuando es todo lo contrario. La supraconciencia nos dice que somos universo, somos naturaleza. El ego crea dualismo, separación. En segundo lugar, la afección por lo material. El ego solo quiere riqueza, poder, dominio. En tercer lugar está el miedo. Has hablado del miedo. Hay muchos miedos en nuestra sociedad porque impera el ego. Hay que pensar y reconocer que cualquier miedo que tenga el ser humano, por banal y pequeño que sea, en el fondo es miedo a la muerte. ¿Por qué el ego tiene miedo a la muerte? Porque se estructura sobre la materia y sabe que con la muerte finaliza el ego. El ego desaparece con la muerte. Lo que persiste es nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad. Por esto teme. El ego procura evitar, por esto en nuestra sociedad que impera la egomanía, la muerte no se quiere hablar, es un tabú la muerte. Cuando la muerte hay que reconocer y pensar que se muere como se vive. Según el concepto existencial que nosotros tengamos de nuestra vida tridimensional, así moriremos. Por lo tanto, este es otro factor que tiene el ego, que nos persigue con estos miedos totales que hemos de realmente vencer. Y finalmente el cuarto factor que tiene es la ignorancia. Tristemente,
que poca gente sabe toda esta realidad de nuestra existencia. La educación que estamos dando a nuestros hijos y que la sociedad, a nivel familiar y a nivel social, pues es una educación totalmente marcada con finalidades materialistas totalmente. Es decir, no interesa a la sociedad que conozca a la gente la realidad existencial. ¿Por qué? Porque si conocemos nuestra supraconciencia, es la única forma en que podremos ser auténticamente felices y auténticamente libres. Solo se es libres si uno se fundamenta en su supraconciencia. Nunca seremos totalmente libres si nos fundamentamos en el ego. Tendremos momentos de placer con el ego, pero nunca seremos auténticamente felices. Está escrito quiero decir, hago un ejercicio desde la ignorancia, vengo a vivir una experiencia, en esa experiencia es cómo interpreto, ¿no? Cómo me voy relacionando con el ego y todas las artimañas que éste utiliza para... Es una especie de entrenador personal, ¿no? Por decirlo vulgarmente. Ni más ni menos. Lo que no sé es si hay un guión prescrito, lo que no sé es si está condicionado lo que ha de pasar como parte de ese entrenamiento. Es decir, yo voy a un gimnasio mañana y yo no sé la propuesta de ejercicios que me va a hacer mi entrenador personal, pero él sí. Entonces, lo que no acabo de ver es si está ya todo escrito, si en algún momento parte de mi experiencia en este cuerpo, en esta vida, era conocerte y tener esta conversación, o es libre albedrío que surge. Que es buena la pregunta, y gracias, Juanjo. Esto lo expresó muy bien Einstein. Einstein decía, no existe el azar ni la casualidad. Dios no juega a los dados. Esto es otro aspecto, que después lo comentaremos. Esto es cuando le propusieron que la mecánica cuántica evoluciona en probabilidades, en posibilidades, como demostraron Bohr y Heisenberg. Y él dijo no, tiene que funcionar por causa-efecto, como el método científico, y entonces lo expresó con aquella famosa frase que ha pasado a la historia. Dios no juega a los dados, lo tiene todo previsto. Y Einstein decía, no existe el azar, la casualidad. Lo que nosotros llamamos azar o casualidad es la manera en que la conciencia primera, la inteligencia primera, actúa en el anonimato. Escogemos nosotros el entorno familiar y el entorno social en la reencarnación y escogemos la que nos será más idónea para nuestra evolución. Es decir, que están programadas las cosas para que nosotros evolucionemos de una manera determinada hacia nuestra evolución hacia la santidad y la budeidad. Es decir, que hay un programa. Esto es lo que dicen los pacientes en ECM y lo que dicen los pacientes y personas más evolucionadas que yo no lo soy, que son capaces de contactar con el mundo astral, que tiene otra dimensión, no es tridimensional. Y entonces el ego es el entrenador personal. Totalmente. Y va a estar con nosotros todo el rato. Es que no podemos vivir de forma tridimensional en nuestra dimensión humana sin el ego. Por tanto, cuando leemos tantísimas cosas por ahí que dicen hay que suprimir el ego. No. Nunca en la vida lo podremos suprimir. Hay que hacerse amigo. Forma parte de nuestra existencia. Es la expresión de nuestra conciencia local o neuronal. Lo que hay que procurar es tener un ego controlado. Un ego que esté supeditado a la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad. Evitar que sea taponada, camuflada nuestra supraconciencia por el ego, que hará todo lo posible para conseguirlo. Pero nosotros hemos de despertar nuestra supraconciencia y convivir con el ego. Eliminar el ego es imposible. Entonces, en la dimensión humana. A ver si yo lo voy más o menos pillando, ¿eh? Entonces, claro, porque de repente surgen las religiones, ¿no? Como tradición. Hablaba en este mismo espacio, en otro paseo precioso con Pablo Dors, de que las religiones hoy en día ya podemos analizarlas como tradiciones y no como otra cosa, ¿no? O no, bueno, no quiero que Pablo se me enfade. La idea es, claro, si la religión me establece una serie de pautas, normas para tratar de trascender el ego y encontrarme en el más allá, en ese momento de supraconciencia que tú hablas, ¿no? Con lo que de verdad soy. Yo, la pregunta me surge de verdad, o sea, tengo mi opinión, pero yo hoy vengo a preguntar, no a esto, ¿no? Que es, coño, pues con lo sencillo que parece, ¿por qué no lo hacemos desde el minuto cero? Es decir, si yo nazco y sé que me voy a morir, y sé que efectivamente el ego es mi trainer, ¿no? Mi entrenador, pues voy a pasármelo pipa con mi ego todo lo que dure la experiencia
porque de lo que viene después aparentemente siempre es mejor que la propia experiencia. Totalmente de acuerdo. Las vivencias que me cuentan los pacientes en las ECM, experiencias cercanas a la muerte, en primer lugar me cuentan que la situación de paz, armonía, gozo y sobre todo amor, y la sensación de expansión, de abertura, de sensación de que está hermanado de forma amorosa con todo el universo, con todo el cosmos, es tan extraordinario que me cuentan que falta vocábulos en nuestro lenguaje habitual para poder expresar la realidad e intensidad de estas vivencias. En el otro lado se está mejor. No tengamos miedo, se está mejor que aquí. ¿Al escucharlos a ti se te ha ido el miedo? Yo no tengo miedo a la muerte. Después miraremos por qué tenemos miedo a la muerte. Bueno, esto no significa, para que todo el mundo lo tengamos claro, que nos queramos morir. En absoluto. Es que yo creo que la vida en la dimensión humana es maravillosa. Podemos encontrar la auténtica felicidad aquí si sabemos proyectarla. Pero has dicho un concepto que me gusta, quiero aclararlo. Has hablado de las religiones. Los pacientes que han tenido una ECM, uno de los cambios, porque repito que los he seguido durante tiempo, años, me definen de una manera muy clara que se desarrolla en ellos la espiritualidad, que no es lo mismo que la religiosidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es la necesidad imperiosa que siente el individuo que ha contactado con su supraconciencia de volver a su origen. Y su origen es la conciencia primera, la inteligencia primera. El principio de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, llámale como quieras. Hay un principio y esto está demostrado que existe. Y nuestra supraconciencia es holística, quiere decir que forma parte. Esta espiritualidad es la necesidad de volver a su origen. La religión nos ayuda, pero la religión, como tú has dicho muy bien, está hecha por los hombres. Y los hombres ponen dogmas. Es ego. La religión la hace el ego, entonces la hace el entrenador. La hace el entrenador. Claro. Y esto te demuestra que a veces incluso la religión ha adoptado pautas que van contra el mismo principio de la religión. No olvidemos la Inquisición, las barbaridades que hizo. No olvidemos lo que está haciendo el yihadismo en este momento, lo que pasó en Barcelona, en las Ramblas, entrar un coche y matar gente porque son herejes. Estas barbaridades puede llegar a hacer por espíritu religioso. Esto no es lo que dice la auténtica religión. La auténtica religión es amor, caridad y perdón. Es lo que predicó Jesús, es lo que dice la conciencia primera. ¿Qué opinión te merece Jesús? Jesús, maravillosa. Es una persona que por sus parlamentos, por su tipo de vida, demostró un desprecio, no desprecio. Todo lo material tenía una finalidad por lo que le servía, pero él no consiguió nada en absoluto. Cuando lo crucificaron, solo tenía pobre. Su vestimenta y su cíngulo, no tenía nada más. Y lo que predicó es pura maravilla. Es la auténtica identidad nuestra. Son los arquetipos: empatía, altruismo, bondad, amor, justicia, belleza. Esto es lo que predicó. Es un ser que vino aquí de pura santidad total, budeidad total, es decir, de la perfección total. Era Dios. No tenía impurezas. De tanto en tanto, la conciencia primera nos manda un ser de estas características, como puede ser, pues, por ejemplo, lo que llaman Jehová, o que puede ser, pues, es decir, Alá. Son seres, avatares, totalmente Dios, totalmente limpios, sin impureza, que nos vienen a enseñar el camino cuando estamos muy desviados. Estamos muy desviados. Maravilloso lo que dijo Estamos Jesús. muy desviados ahora, como sociedad. Estamos Pues desviados. digo, a lo mejor no hace falta que nos manden uno rápido. Porque andamos 180 grados al contrario de nuestra realidad existencial. Nuestra realidad existencial, supraconciencia, nos dice que somos universo, que somos naturaleza, que estamos todos unidos, hermanados amorosamente. Entonces si miramos nuestra sociedad, tristemente, ¿qué vemos? Egoísmos, violencia, agresividad, guerras, destrucción. Por ejemplo, un país se ve seguro y fuerte cuando desfilan grandes ejércitos con gran capacidad destructiva de provocar destrucción y muerte. Pero si precisamente nuestra esencia es unión, amor, comprensión,
Es decir, vamos 180 grados al revés. Pero tengo mucha fe en el ser humano y cambiará. Hay una crisis, se están despertando conciencias. La gente se da cuenta que esta no es nuestra auténtica identidad. Vamos contra nuestra identidad. Y seguro que cambiaremos. Cambiará esta sociedad. Se despiertan conciencias. ¿Está fijado el momento de la muerte y no el cómo? ¿Está fijado el momento de la muerte? Yo creo que sí. Es decir, en este programa que tenemos nosotros hay un nacimiento, un desarrollo vital, un ciclo vital y la muerte, que es el traslado nuevamente a nuestro mundo astral, nuestra conciencia. Yo creo que esto está programado. Lo mismo que decía Einstein, no hay la casualidad. Dice, este universo, todo es perfecto porque sigue unas leyes y siempre que hay unas leyes, una inteligencia superior las pone. Entonces, claro, porque esto cambia notablemente la historia, ¿no? Si está determinado. Pero no lo sabes. No, y esto es importante. Sí, bueno, pero vamos a avanzar un poco más en la historia, porque no solo, no solo es el Juanjo, día. Esto. Pero si está determinado cuándo te vas a morir y no cómo te vas a morir, yo creo que la primera cosa que a mí se me ocurre es decir, vamos a aprovechar mucho más todo esto, porque el miedo que nos meten las creencias aceptadas acerca de cómo vivir nuestra vida. Vamos, yo pongo siempre el mismo ejemplo, Manuel, si me permites, y es que yo creo que hay algo o alguien que un día nos están diciendo que estamos haciendo cada uno nuestro examen, ¿no? Y un día ya a una hora concreta nos dicen, oye, entrega el examen. Y da igual la pregunta por la que estés, para de escribir y entrega el examen, metafóricamente de la muerte, ¿no? Y en ese instante, sin duda, tienes que parar de escribir y entregar el examen hasta donde hayas escrito. Hasta donde hayas escrito. Y ya no hay tiempo para decir, no, es que la pregunta 7 también me la sabía, pero no me dio tiempo. Consecuentemente, si somos capaces de abrazar la experiencia de vida, dándonos cuenta de que efectivamente nos vamos a morir y aceptando el hecho de que nos vamos a morir, pues yo creo que cambia en cierta medida la forma de vivir, ¿no? Hay dos aspectos a considerar. En primer lugar, tú dices aprovechar la vida, ya que me tengo que morir, aprovecharla al tope según las normativas de mi ego, de este esquema que tenemos. Yo no he dicho del ego, matizo porque no creo que sea el ego. Con la visión materialista. Bueno, con la visión de la experiencia. De la experiencia, pero materialista de nuestro mundo tridimensional humano. Yo te puedo asegurar que en el mundo tridimensional humano no existe la felicidad. Existen momentos de placer que tienen una justificación neurofisiológica. El placer, toda actividad anímica tiene un sustrato bioquímico cerebral, que son los neurotransmisores. Son aminoácidos o neuropéptidos que intervienen en la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra en lo que llamamos la sinapsis neuronal. El placer que condiciona la satisfacción de haber obtenido un bien material en nuestra dimensión humana, me he comprado un coche, me ha tocado la lotería, tengo un buen empleo, tengo una novia preciosa, todo esto condiciona placer. ¿Qué substrato bioquímico tenemos? La dopamina, que es tremendamente excitante de nuestras neuronas. En cambio, la felicidad que uno obtiene con la meditación o cuando actúa de acuerdo a los arquetipos de su supraconciencia. Por ejemplo, si ves una persona que está mal y la ayudas, tienes una sensación de paz interior. Que esto, desde el punto de vista neurofisiológico, evoluciona con otro tipo de neurotransmisor. Es la serotonina. La serotonina y también la oxitocina. La serotonina es el neurotransmisor que da una sensación de laxitud, de relajamiento, de inhibición de las neuronas y esta sensación de paz, de armonía, y la oxitocina del abrazo. Es decir, que por una parte nunca seremos felices con la dimensión humana, sí lo seremos cuando actuemos de acuerdo con la supraconciencia. Esto es clarísimo, esto está biológicamente demostrado. Y de repente llega el día en que nos morimos. Sí. ¿Cómo es morirse? ¿Cómo te han contado que es morirse? Morirse es muy fácil desde el punto de vista médico.
Yo tristemente he operado mucho enfermo de cáncer de esófago, de páncreas, etcétera, enfermedades muy graves que ponen en compromiso la situación vital y tristemente no siempre podemos curar. El médico, lo que inculco a mis estudiantes es intentar curar. Si no podemos curar, paliar, dar el máximo de vida con la máxima calidad a nuestros enfermos y siempre consolar al paciente y a los familiares. He visto morir a mucha gente y puedo asegurar que los últimos momentos de tránsito son de paz, de armonía y de gozo, cuando se desprende y se pone en evidencia nuestra supraconciencia. No hay que tener miedo a la muerte. Lo que es molesto es la evolución de una enfermedad larga, que es la que veo yo, por ejemplo, un cáncer de esófago. El enfermo empieza, se rompe su dinámica vital, empieza con dolores, disfagia, no puede tragar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas molestias, esto sí que podemos calmar y ayudarlas. Y en la fase final, yo incluso aconsejo a los pacientes sedarlos para quitarles la angustia, la ansiedad. Esto lo podemos mejorar, el tránsito. Pero el punto final, el paso de la vida a la muerte es placentero, gozoso. Está descrito esto. No hay ningún problema, no hay que temer a la muerte. La muerte es pasar a una situación mejor, es devolver este polvo de estrellas que nos han dejado el universo un tiempo y pasamos a una situación mejor. Te voy a decir lo que me han dicho enfermos con experiencias cercanas a la muerte. Palabras textuales. Unos me han dicho, usted me hizo una mala pasada reanimándome. Yo no quería volver. Mi sensación de paz, de armonía y de gozo y de amor nunca la había vivenciado. Otros enfermos me han dicho, doctor, y ahora sé mi realidad existencial. Ahora me contesto las 3 preguntas básicas. ¿Quién soy, de dónde vengo y dónde voy? Y otros enfermos que contactan con familiares ya fallecidos me dicen, doctor, no morimos. Yo he abrazado a mi madre, que falleció hace 2 años, 3 años, 4 años. Mi madre está viva. Yo contacté con ellos. En la situación, en la dimensión de la experiencia cercana a la muerte, los pacientes refieren 3 cosas importantes. Cuando están en la dimensión astral, en primer lugar, solo hay un tiempo, el presente. Todo lo que ven lo ven en el mismísimo momento. No hay ni pasado ni futuro, solo hay presente. En segundo lugar, se comunican con el pensamiento. Ella habló y se comunicó con su madre, este caso que le digo, con el pensamiento, no con los medios habituales de comunicación nuestra. Y en tercer lugar, no hay espacio, no hay ni tiempo ni espacio. Ellas, por ejemplo, dicen, y yo pienso que estoy en Australia y en el mismísimo momento están en Australia. Esto es lo que se llama la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto tiene un gran paralelismo con el entrelazamiento cuántico que nos explica la mecánica cuántica. Claro. No, hay una parte en la que me imagino que a ti que estás al otro lado en este paseíto te pasa lo mismo, y es que empiezas a intentar masticar todo lo que Manuel nos está diciendo y te surgen 1000 y no te da tiempo a las 1000, ¿no? Entonces esas personas con las que usted ha trabajado vuelven a la experiencia vital. Bien. Y en ese regreso a la experiencia vital cambian profundamente. Con lo cual se convierten de alguna forma en inspiradores de suprimir, por un lado, el egocentrismo, el egoísmo, y por otro lado, inspiradores de vida. Sí. ¿Por qué no se les da más protagonismo para que el resto de la sociedad conozca esas experiencias, las entienda, de alguna manera las experimente, ¿no? Nuestra sociedad, en la que impera, como hemos dicho antes, una gran egomanía, impera el ego, materialismo del ego, la realidad, la objetividad, el dualismo, la separación, la localidad, todos estos aspectos propios del método científico materialista. No acepta todos los fenómenos que no se pueden demostrar y objetivar. Se mueve en un mundo objetivo y en un mundo macroscópico. Todos los fenómenos trascendentes, como es telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, experiencias de los moribundos, muy frecuentes tengo experiencia, las experiencias cercanas a la muerte, no las acepta. Entonces, estos pacientes, ¿qué me dicen?
que tienen un gran problema de comunicación de sus vivencias de la experiencia cercana a la muerte, que empieza con el personal sanitario, médicos, enfermeras y que sigue con familiares y amigos. Es tal el rechazo de la sociedad cuando comentan su experiencia cercana a la muerte que algunos pacientes que han insistido han sido diagnosticados de psicópatas y han recibido tratamiento psiquiátrico. Es decir, que tienen una auténtica dificultad a comunicar esta realidad que para ellos es fundamental. ¿En qué más cambian? Ya le he dicho que pierden rotundamente el miedo a la muerte. Te he comentado antes las vivencias que me han dicho, que les he perjudicado, que saben que ojalá que no lo hubiera reanimado para no volver porque está mucho mejor, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se vuelven tremendamente intuitivos. La intuición, que es la capacidad de precognición, de saber ante una situación conflictiva cuál es el mejor método para resolver aquel problema, ellos, como todo es presente, ellos saben cuál es el mejor método, se vuelven tremendamente intuitivos y cambia su relación con la gente, se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, amantes de la belleza, de la verdad. Como decía Jung, una frase me gusta mucho, en la sencillez y la belleza está la verdad. Buscan la verdad y el amor, que es la energía más potente, como decía Einstein, en el universo. Otro aspecto en ellos es que pierde para ellos el valor de lo material. Lo material para ellos tiene un valor totalmente secundario, de utilidad. Lo material sirve como finalidad. Hay que aprovecharlo todo. Todo progreso científico es fundamental. Yo, por ejemplo, médicamente les tengo que decir que hace 100 años la vida media era de 40 años. Hoy la vida media es de 85 años y 83. Es decir, esto es gracias al progreso. Hemos de aprovechar el progreso. Es un medio que nos pone el universo para que lo aprovechemos, pero como medio, no como finalidad. No está justificado emplear cualquier medio para conseguir un objeto material. Hemos de conseguir de una manera digna, justa y honesta. Y finalmente la espiritualidad que hemos comentado antes. Es decir, el cambio es profundísimo en estos enfermos. Y cuanto más tiempo pasa, más presente está en ellos, en su mente, su experiencia cercana a la muerte, y más ellos practican estos principios que consideran fundamentales. Como le he dicho antes, y tengo mucha fe en el ser humano, hay muchísima más masa crítica, conocedor de esta realidad, de lo que la gente se piensa, aunque estamos dominados por la egomanía. ¿En qué momento Manuel Sanz, prestigio médico, bueno, el currículum es prácticamente infinito, ¿no? No, por favor. Decide, no, pero es la verdad, decide desde una vida dedicada a la ciencia trascender a una vida, hoy en día interpreto, con una dosis muy alta de su tiempo dedicada a la divulgación? Te he comentado antes, amigo Juanjo, que yo soy cirujano y estoy jubilado en estos momentos, me jubilé. Y una semana antes de jubilarme hice una intervención que no se había hecho en mi hospital. Es decir, tengo una fe absoluta en la medicina convencional bien hecha, que se fundamenta en el método científico. Pero yo he descubierto que aparte de esta medicina científica, mi identidad determinada por el ego, y yo he descubierto que hay otra cosa. Evidentemente lo que me dijeron estos enfermos fue un impacto para mí. Y he estudiado mucho, he consultado con expertos en distintas disciplinas, neuroradiólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, filósofos, teólogos, físicos teóricos. Y después ya he dicho que yo no tengo la capacidad, yo no he vivenciado una experiencia cercana a la muerte, ni soy una persona evidente, ni soy un medium. Pero entonces he visto que me lo cuentan de una manera tan real esta gente que he intentado investigar. Y entonces sí que os tengo que decir que hay un medio para poder conocer y contactar conscientemente nuestra supraconciencia. Y esto es la meditación. Meditar, que hay muchas técnicas, es eliminar todo el input tan grande que tenemos de estímulos externos e internos que nos distraen, que es el medio que tiene el ego para distraernos, eliminar todo esto y centrarlo en un solo pensamiento. Cuando se aprende esta técnica se llega a contactar con la supraconciencia. Pero ¿en qué momento te animas a ser divulgador con tanta...? Es que me parece fascinante
la rotación del propósito de la vida, ¿no? Juanjo, yo esto cuando era el jefe de servicio, jefe clínico y después jefe de servicio de mi servicio y profesor de la universidad, yo ya estaba investigando este fenómeno, las ECMs. Pero en aquel momento, en mi época, yo no me atreví a divulgar esto. Porque estoy seguro que si yo divulgo esto, lo mismo que les hacen a los enfermos, me dicen, el jefe de servicio, esto está loco. Lo sacamos fuera, le damos tratamiento psiquiátrico. Yo iba acumulando experiencia, pero me la guardé, me di cuenta, pero de una manera muy consciente de que no era el momento de predicar. Yo me jubilé. Continúo con mis actividades en la universidad, en el colegio de médicos, etc. Continúo investigando, continúo estudiando. Pero ahora ya no puedo hacer daño a una institución y ahora pienso que tengo la obligación moral de hacerlo esto. Sé que me creo enemigos, pero mi punto de vista es de sencillez, de naturalidad y de bondad. Yo digo lo que me cuentan mis enfermos, digo lo que me cuentan expertos en materias, en disciplinas que yo no conozco. Y después tengo que decirte que con la meditación he hecho un curso muy profundo de meditación. Yo llego a contactar con la supraconciencia. ¿Cómo es? Mira, cuando hice un curso muy largo de supraconciencia, es una técnica que cuesta. Uno primero hay que relajarse desde el punto de vista muscular y desde el punto de vista mental. Después de relajarse hay que concentrarse unas veces en la respiración, otras técnicas en un mantra, pero hay que concentrarse en un. Entonces, a medida que uno lo va aprendiendo, el ego te va complicando la vida, de tanto en tanto te vienen pensamientos para distraerte, pero con el tiempo aprendes a irlos controlando. No luchar con ellos, sino que cuando vienen los controlas. Entonces empiezas a notar una sensación de paz, de armonía, de gozo, de quietud. Y cuando lo contactas, es una maravilla. Entonces notas una sensación de abertura, de expansión. Notas que formas parte del universo, que eres universo, que eres naturaleza, que estás unido a todo. Eres capaz de ver una rosa y ver la esencia de la rosa, la belleza de la rosa. Si la miras con el ego, pasas y ves, mira, una rosa, bueno, es bonita, pero no ves la esencia. En todo el universo, si sabes ver la esencia de un pájaro, de un árbol, de una rosa, te das cuenta que allí está la conciencia primera. Y esta es la maravilla, es lo que nos une a todos. Allí está la supraconciencia nuestra. La supraconciencia es la expresión de esta conciencia primera en nosotros, pero es que está en todo el universo. Y entonces la ves. Y cuando descubres esa experiencia, ¿sientes que el propósito de tu vida cambia? Totalmente. ¿Y cuál es ahora el tuyo? Ayudar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, una frase que la tengo siempre muy presente, dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. Me gusta mucho más dar y ayudar que recibir. La gente que estaba... No me interesa tanto el recibir. Aunque tenga, necesito unos medios para mi familia, es evidente, pero mi obsesión no es conseguir. La gente que estaba contigo hace 15 años, ¿no? Y que se vuelve a tomar un café contigo en Barcelona en estos días, ¿qué te dice? Hombre, yo tampoco he cambiado tanto en mi carácter, en mi manera de ser, pues es lo mismo. La única cosa que sí que ven es que he aprendido mucho a controlar mis emociones. Uh-huh. Yo antes, por mi posición, era una persona muy estricta. Tenía que controlar mucha gente, un servicio, mucha gente, médicos, residentes, estudiantes, enfermeras, gente que venía pues a rotar por nuestro servicio de otros países. Y esto requiere un orden y una disciplina. Y en el quirófano era muy serio y soy un hombre muy estricto. Incluso había personal que me tenían miedo, decían que he cambiado mucho, he aprendido mucho a gestionar mis emociones. ¿Hubo algún trauma por el camino para ese cambio o surgió volitivamente? Algún traumita lo hubo, en el sentido de que alguna persona me dijo, hombre, has cambiado tú. A mí, por ejemplo, mis compañeros que trabajaban conmigo en quirófano me dicen a mí, y son amigos de mi esposa, y le dicen, oye, tu marido ha cambiado mucho, no lo conocemos. Antes nos daba miedo. Cuando en quirófano le producía miedo, y ahora porque era muy estricto. Y ahora no, ahora procuro ver en cada persona que tiene lo mismo que yo, que tiene una supraconciencia. Pero esta supraconciencia está disfrazada por un carácter. El carácter es nuestra manera de pensar, ser y actuar, que se adquiere por unos hábitos.
Entonces cada persona tiene su hábito y merece un respeto. Y sé aprovechar ahora de cada persona sus cualidades y tapar sus defectos. Esta es la obligación del líder. Aprovechar las cualidades de cada elemento y procurar tapar los defectos, es decir, valorar la persona en su integridad, porque es lo mismo que yo, tiene una supraconciencia igual que yo y merece todo el mismo respeto. Está cayendo ya un poquito la tarde, digo por lo del paseo de Igual tenemos que ir recogiéndonos Vamos recogiendo. poco a poco yo voy a proponerte seguir. ¿Cervecita le das a la cerveza así un poco? Cuando tengo que hablar no tomo alcohol. No, bueno, pues entonces vamos a seguir hablando y tomaremos un agua. O Un agua, con sí, gas, agua. No tomo alcohol. Bueno, pero como tú hablas y yo no, yo me tomaré la cervecita. Y tómate la cerveza. A mi salud. Te lo agradezco, Juanjo. Oye, de manera lo más Twitter, ¿no? Decían antes, Twitter, ¿no? Lo más Twitter posible, porque sí que quiero que nos recojamos y esa cervecita ya fuera de micrófono. Yo te pregunto 2 o 3 cositas y tú me dices, ¿no? ¿El ser humano es libre? No es libre. Vale. ¿Por qué nos condicionan tanto las reglas? Las normas, las reglas, las creencias. La sociedad en que vivimos, tanto a nivel político, de factores fácticos, poderes fácticos, medios de información y religión, interesa encasillar la sociedad. Que no sepa mucho, ignorante, pobre y enfermiza, la dirige facilísimamente. Van poniendo continuamente normas para evitar que la gente no descubra su auténtica identidad. Si la descubre será pacífico, amoroso, pero no se dejará engañar. Unos 8.000 millones de personas en el mundo. Será libre. Somos muchos. Y podemos ser muchos más, sí, si repartimos bien las cosas. ¿Estamos cerca de un cambio de sociedad? Segurísimo. Es que lo tengo clarísimo y lo veo clarísimo. Esta sociedad tiene unos valores extraordinarios, un potencial y unas posibilidades extraordinarias, pero va en una dirección contra su naturaleza. Somos universo, somos naturaleza. Estamos todos unidos y hermanados. Estos enfermos me dicen, cuando vieron su vida que la ven, tiemblan y les duele cuando vieron que hicieron daño volitivo a una persona, a un animal o al planeta. Se vuelven tremendamente respetuosos. Hemos de dar 180 grados una vuelta y ser respetuosos con nuestros semejantes, con nuestro planeta y con todos los seres vivos. En esto cambia. Y estoy seguro que cambiará. Esta es la solución de nuestro planeta. La última. ¿Qué es vivir a lo ancho para ti? ¿Qué es la? Vivir a lo ancho para ti. Vivir a lo ancho. Hombre, es que estamos aquí en esto de vivir a lo ancho, de aquí lo hacemos, sacamos un corte. Es romper estas normas que tú me has dicho. Es dejar que salga mi auténtica identidad. Sentirme unido a todo. Ver el mar y pienso, soy mar. Ver el cielo y decir que soy cielo. Ver a una persona y decir, soy hermano de una persona. Veo un perro y digo, tiene una conciencia, porque todo ser vivo tiene conciencia. Entonces, valoro la autenticidad, la esencia del ser humano, de la vida y del entorno que me muevo, que es maravilloso. La vida es maravillosa. Lo que te decía, que va cayendo la noche, Manuel. Sí. Que tenemos que ir recogiéndonos, porque además luego tu mujer nos va a reñir si llegamos tarde a la cena que me dijo que había preparado hoy. No sé. Muy buena. Oye, que gracias. Que gracias por aceptar el paseíto, gracias por la pasión, ¿no? Que trasladas en tus palabras, que estoy convencido que proviene de esa supraconciencia. Efectivamente, yo creo que es evidente. Estar contigo es más que escucharte, es sentir, es vivir, es recibir. Hay un intercambio energético. La relación social hay un intercambio energético. Si hay coherencia cuántica, uno se siente a gusto, como me pasa a mí ahora contigo. Pues ha sido un placer. Tu energía y la mía son coherentes. No sé qué me quieres decir. Estoy a punto de asustarme. Te lo voy a decir muy claro. Solo cuando he oído lo que has leído, sí, me has impresionado. Digo, aquí está hablando una supraconciencia. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Ha sido un placer y si hemos podido ayudar en algo, esta es nuestra finalidad absoluta. Pues yo lo he pasado bárbaro. Y tú que estás al otro lado y que ahora te habrás tallado la cabeza a lo menos 4 o 5 veces, ¿no? Porque
Porque no solo es que el doctor Manuel Sansegarra hable bien, que lo hace. No solo es que module y aplique fuerza y energía que le da una trascendencia al mensaje, que también, sino que lo que dice, y a mí me fascina, proviene de la experiencia y de la ruptura con el tabú que esta sociedad nos impone permanentemente. Yo no sé si en la sociedad mandan los buenos, mandan los malos, mandan los regulares. Yo creo que no debiera de mandar nadie. Pero sí que es cierto que la sociedad necesita, y tú que estás por ahí ahora con nosotros, yo que sé lo que estás haciendo, pero sí que es cierto que la sociedad necesita que tú también levantes un poquito la vista, que te des cuenta de que cuando personas como Manuel te encienden la mecha, es para que aquello empiece a arder y no es para echarle agua. Y estoy convencido que si le pegas otra pasada, si vas saltando y para atrás, alguna de las reflexiones que nos ha puesto encima de la mesa necesariamente tienen que transformar la manera que tienes de vivir la experiencia, que es estar vivo. Yo voy a intentar hacerlo, ahora veo que se ha distanciado un poquito, yo creo que este hombre anda más rápido que habla, lo cual es terrible, y voy a ver si le cojo y nos tomamos algo, ya te contaré después. Pero bueno, que sepas que me ha gustado que vengas, ¿vale? Que te cuides mucho, que en un clic hay gente fascinante deseando inspirarte y que yo me siento orgullosísimo de sentir tu compañía. Cuídate mucho y sé feliz, por favor.